Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que os voy a explicar 10 factores importantes para que puedas prevenir enfermedades en el aviario. Sin más, empezamos. En primer lugar, para prevenir enfermedades en el aviario es muy importante realizar una correcta limpieza y desinfección periódica de todas las instalaciones. Normalmente se aconseja una limpieza de jaulas al menos 1 o 2 veces por semana, en la que se incluyen los accesorios de los pájaros, como pueden ser comederos, bebederos, posaderos, etc., y al menos 2 limpiezas y desinfecciones profundas de todas las instalaciones del aviario al año, lo que englobaría la pared y el suelo del aviario, las jaulas completas y todos sus accesorios. De esta forma vamos a prevenir prácticamente el 90% de las enfermedades que puedan aparecer en nuestro aviario. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta también que en nuestro aviario siempre debemos tener controlados en la medida de lo posible los parámetros de temperatura, humedad y ventilación. La temperatura y la humedad deben ser constantes, variando en función de la época del año en la que nos encontremos, y debe haber una buena ventilación que permita la renovación constante del aire, para así poder eliminar muchas partículas que se encuentran en el aire y que pueden llegar a causar enfermedades a medio o largo plazo a nuestros pájaros. Según diversos estudios, se ha llegado a la conclusión de que los parámetros de temperatura y humedad más adecuados deben encontrarse en torno a los 15 y 25 grados y entre el 45 y 60% de humedad. El tercer punto, también muy importante y que todos los criadores con experiencia ya lo hacemos inconscientemente, es establecer periodos de cuarentena a las nuevas incorporaciones del aviario. Es decir, cuando adquirimos un nuevo pájaro, antes de incorporarlo definitivamente a nuestro aviario, previamente tenemos que hacerle un periodo de cuarentena, que suele durar entre 30 y 40 días aproximadamente, dependiendo mucho de si conocemos de primera mano los cuidados y las instalaciones del otro criador. Durante este periodo es recomendable desparasitar al pájaro interna y externamente y observarlo con regularidad para ver si muestra algún síntoma o problema de cualquier enfermedad a través de su comportamiento, por su aspecto e incluso por sus heces. Si quieres que más adelante explique en detalle las diferencias entre las heces de unos pájaros sanos y las heces de pájaros con algún tipo de problema o enfermedad, déjamelo en comentarios, porque creo que es un tema bastante interesante y que puede ayudar a muchos de vosotros. De esta manera, teniendo en cuenta los puntos que acabo de comentar, vamos a reducir la transmisión de posibles enfermedades entre el pájaro nuevo y el resto de pájaros de nuestro aviario, puesto que si lo introducimos directamente y este pájaro tuviera alguna enfermedad, la enfermedad podría contagiarse fácilmente al resto de aves de nuestro aviario. En cuarto lugar, es muy importante que el criador observe diariamente y controle a todos los pájaros de su aviario para ver si muestran algún síntoma de enfermedad y así poder actuar a tiempo. En un primer momento, lo que hay que hacer es separar al pájaro que muestra algún tipo de síntoma del resto de ejemplares para evitar que otros ejemplares más fuertes le ataquen al verlo más débil y para evitar también posibles contagios. Y posteriormente, una vez que hemos detectado la enfermedad, bien por nuestra propia experiencia o preferiblemente por un veterinario, debemos efectuar el tratamiento adecuado en función de su patología. Y unido al punto anterior, también es aconsejable realizar diversos controles veterinarios con frecuencia, al menos 1 o 2 veces al año, en veterinarios especialistas en aves, para poder detectar la presencia de algunas alteraciones o enfermedades que pudieran poner en peligro la salud de nuestros pájaros. Los controles más comunes que solemos hacer los criadores son los análisis de heces que se suelen realizar antes de la época de reproducción. Y por supuesto, para evitar enfermedades, tenemos que ofrecerle a nuestros pájaros una buena alimentación completa, equilibrada y balanceada durante todo el año, adaptada especialmente a las necesidades nutricionales que los pájaros tengan en cada momento. Es decir, no van a tener exactamente la misma alimentación en la época de reproducción que en la época de muda o en el resto del año, ya que sus necesidades nutricionales van variando y es aconsejable adaptar la alimentación a cada periodo y aún mejor, adaptarla de manera individual en función de la condición corporal o de las necesidades de cada pájaro. Otro aspecto muy importante, que también provoca la aparición de muchas enfermedades y problemas en los pájaros, es la sobrepoblación. O dicho de otra manera, que tenemos más pájaros de los que deberíamos en el aviario o que tenemos muchísimos pájaros metidos en la misma jaula, cosa que no es viable, puesto que las enfermedades se propagarían más rápidamente y el aviario se ensuciaría mucho más rápido, lo que haría que fuesen más propensos a que apareciesen bacterias, virus, hongos y parásitos que afecten a la salud de nuestros pájaros. Ya sabéis que en una jaula de 60 centímetros se aconseja que no haya más de 4 pájaros y en una jaula de metro lo aconsejable es que no alojemos a más de 8 en función del tamaño de cada pájaro. También es muy importante que tengamos ligeras nociones y conocimientos de los síntomas que muestra un ave afectada por una enfermedad
y cuáles son las diferentes enfermedades más habituales de las aves en cautividad, para que así podamos darnos cuenta a tiempo y determinar qué es lo que le puede suceder al pájaro en un primer momento, ya que esto puede salvarles la vida. Por aquí arriba y debajo en comentarios fijados te voy a dejar un vídeo en el que veamos las enfermedades más habituales que pueden tener los pájaros, cuáles son sus síntomas y de manera general los posibles tratamientos que recomiendan los veterinarios en cada caso. Otro punto importante, también para prevenir la transmisión de enfermedades entre unos pájaros y otros, es evitar alojar diferentes especies en una misma jaula o voladera, sobre todo si son especies que provienen de continentes diferentes, puesto que puede darse el caso de que algunas especies sean portadoras de una enfermedad y a ella misma no les afecte, pero que puedan pasársela a otras especies a través de la comida, del agua e incluso simplemente por estar en contacto unos con otros. Esto suele ocurrir en algunas ocasiones en aviarios que tienen juntas diferentes aves exóticas, como podrían ser por ejemplo canarios, con diamantes de Wool, isabelitas de Japón y demás, aunque siempre hay la posibilidad, como en mi caso, de que si establecemos diferentes zonas del aviario para unas especies y otras y no hay contacto directo entre ellos, pues no hay ningún problema, ya que ni comen ni beben del mismo lugar y no están en contacto unos con otros. Y por último, también es muy importante intentar evitar de alguna manera que puedan acceder a nuestro aviario y estar en contacto con nuestros pájaros silvestres u otros pájaros del exterior, especialmente las palomas, ya que podrían ser portadores y transmisores de enfermedades o parásitos. De hecho, se ha demostrado que en determinadas zonas, tener el aviario en el exterior, expuesto a la visita constante de palomas, gorriones y demás, favorece la aparición de ácaros y piojillos y de enfermedades como la tricomoniasis especialmente. Dale like al vídeo y compártelo con tus compañeros para que también conozcan esta información. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas gratis para recibir nuevos vídeos cada semana. Aprovecho y por aquí te dejo un vídeo muy interesante y como siempre te espero en el próximo vídeo.